Dicen que hay países que nacen una sola vez, pero Marruecos ha nacido mil, ha renacido de los imperios, de las invasiones, de las tormentas del desierto y de los silencios del mar. Marruecos no es solo un territorio, es un alma que ha resistido siglos, una historia que vibra en cada piedra, en cada mirada, en cada oración que se eleva entre las montañas del Atlas y las olas del Atlántico. Y sin embargo, muchos no conocen realmente su historia. No saben que detrás de cada zoco lleno de colores, de cada calle de Fez o Marrakech, hay capítulos escritos con sacrificio, con fe y con sangre, que antes de los palacios hubo desiertos, que antes de la independencia hubo dolor, que antes del orgullo de ser marroquí hubo siglos de lucha para no desaparecer. Porque Marruecos, más que un país, es una lección sobre cómo mantenerse de pie cuando todos los imperios caen, sobre cómo mantener la fe cuando el mundo intenta robarte la esperanza, sobre cómo un pueblo puede perderlo todo y aún así conservar su dignidad. Esta es la historia completa de Marruecos, una historia que no solo cuenta el pasado de una nación, sino que revela el espíritu de todos los que alguna vez se sintieron oprimidos, olvidados o subestimados, y que, aún así, eligieron levantarse, porque en el fondo, esta historia también es tuya. Es la historia de los que no se rinden, de los que resisten, de los que siguen soñando incluso cuando todo parece perdido. Y si alguna vez sentiste que la vida te ha puesto a prueba, que te han querido quitar tu voz, tu lugar o tu valor, entonces entenderás por qué Marruecos sigue en pie. Hoy recorreremos juntos sus orígenes, sus guerras, sus reyes, sus victorias y sus heridas, pero sobre todo su renacimiento, porque Marruecos no es solo historia, es esperanza. Y en esta travesía vas a descubrir que los pueblos, igual que las personas, pueden renacer una y otra vez cuando deciden no olvidar quiénes son. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Si amas conocer la historia real de los pueblos, sus batallas, sus victorias y sus lecciones, suscríbete ahora al canal. De verdad, hazlo, porque aquí cada video te llevará a un viaje profundo, lleno de emoción y conocimiento. Y quiero invitarte a dejar un comentario que puede ayudar muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. Escribe aquí abajo: Marruecos nunca se rindió y yo tampoco. Repito, Marruecos nunca se rindió y yo tampoco. Ese comentario, más que palabras, será una forma de unirnos a esta historia, porque cuando tú escribes eso, ayudas a que este video llegue a miles de personas que hoy necesitan escuchar una palabra de fuerza, de fe y de esperanza. Así que, ¿estás listo? Suscríbete, deja tu comentario y ven conmigo a descubrir la historia completa de Marruecos. Una historia que te va a emocionar, te va a inspirar y te va a hacer sentir orgulloso de lo que somos capaces de superar. 1. Los orígenes antiguos. Las raíces bereberes. Hace miles de años, mucho antes de que existieran las ciudades, los reyes o las banderas, en el extremo noroeste de África ya vivían pueblos libres, resistentes y profundamente conectados con la tierra. Los bereberes, o como ellos mismos se llamaban, los Imazigen, que significa los hombres libres. Estos pueblos se extendían por las montañas del Atlas, las llanuras fértiles del norte y las vastas arenas del Sahara. No eran un solo pueblo, sino muchos clanes, tribus y familias que compartían una misma lengua y un mismo espíritu: el amor por su libertad y por su tierra. Vivían de la agricultura, la ganadería y el comercio, moviéndose entre oasis y aldeas. Sabían cómo sobrevivir en lugares donde pocos se atrevían a vivir. Los bereberes eran expertos en leer el viento, las estrellas y los pasos de los animales. Conocían los secretos del desierto y de las montañas.
Su mundo estaba lleno de símbolos y creencias antiguas. Adoraban a los dioses de la naturaleza, a los astros, al sol y a la luna. Creían que las montañas eran moradas de espíritus protectores y que los ríos tenían alma. Su arte, lleno de figuras geométricas, aún puede verse en las cerámicas y tejidos que siglos después seguirían reflejando esa herencia milenaria. A lo largo del tiempo, estos pueblos comenzaron a formar pequeños reinos y aldeas fortificadas. Intercambiaban oro, sal, pieles y especias con los pueblos del norte, del Mediterráneo. Sin saberlo, Marruecos ya empezaba a ser ese punto de encuentro entre África, Europa y el Medio Oriente, una tierra donde las culturas se cruzarían una y otra vez. Y así, mientras los vientos del desierto seguían soplando sobre el Atlas y el Atlántico bañaba las costas de esta tierra antigua, Marruecos comenzaba a escribir las primeras líneas de su historia. Una historia que, como sus montañas, se levantaría fuerte y orgullosa con el paso del tiempo. 2. La llegada de los fenicios y cartagineses. Con el paso de los siglos, los bereberes seguían dominando su tierra con orgullo, pero algo comenzó a cambiar en el horizonte azul del Mediterráneo. Un día, los pescadores que vivían en la costa vieron aparecer embarcaciones extrañas, con velas teñidas de púrpura y cascos de madera reluciente. Eran los fenicios, grandes navegantes y comerciantes del Oriente Medio, provenientes de las lejanas ciudades de Tiro y Sidón, lo que hoy sería el Líbano. Estos hombres del mar traían algo que fascinó a los pueblos del norte de África: el comercio. No venían como conquistadores, sino como socios, ofreciendo objetos que los bereberes jamás habían visto: telas finas, joyas de cobre, vino, aceite de oliva y cerámica. A cambio, los fenicios compraban lo que Marruecos tenía en abundancia: metales preciosos, pieles, marfil, especias y sal. Fundaron pequeños puertos en la costa atlántica y mediterránea, como Lixus, cerca de la actual Larache, y Tingis, que luego sería conocida como Tánger. Allí no solo comerciaban, sino que también compartían conocimientos de navegación, escritura y arquitectura. De ellos, los bereberes aprendieron a usar letras y símbolos más complejos, y muchos pueblos costeros se convirtieron en prósperos mercados donde se mezclaban lenguas y culturas. Pero los fenicios no serían los únicos visitantes. Con el tiempo, su gran ciudad madre, Cartago, en la actual Túnez, se convertiría en una potencia mediterránea. Los cartagineses, herederos del legado fenicio, ampliaron ese contacto y dominaron el comercio del norte de África. Marruecos, por su ubicación estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, se convirtió en un punto esencial de paso para sus rutas comerciales. Los cartagineses construyeron fortificaciones, ampliaron los puertos y establecieron alianzas con tribus bereberes locales. Gracias a este intercambio surgió una mezcla cultural única, una fusión entre los navegantes del mar y los hijos del desierto. Las ciudades se llenaron de vida, los mercados crecieron y los productos del Sahara empezaron a viajar hacia Europa. Pero el brillo del comercio y la prosperidad también atrajo nuevas miradas. Al otro lado del mar, una nueva potencia comenzaba a expandirse con fuerza: Roma. Y pronto, el rugido de las legiones romanas se escucharía en las costas de África, cambiando una vez más el destino de Marruecos para siempre. 3. El dominio romano y la ciudad de Volubilis. Con el paso del tiempo, el poder de Cartago comenzó a debilitarse. Roma, la gran potencia del Mediterráneo, se extendía como una sombra imparable, conquistando una tierra tras otra. Y cuando los romanos derrotaron a Cartago en las famosas guerras púnicas, el destino de Marruecos cambió para siempre. Roma tomó el control de buena parte del norte de África, y el territorio que hoy conocemos como Marruecos se integró como una provincia llamada Mauritania Tingitana.
Pero los romanos, más que destruir, llegaron con una ambición diferente: organizar, construir y comerciar. Querían convertir esta tierra lejana en una parte viva de su imperio. Fue entonces cuando surgió una ciudad que se convertiría en símbolo de esa época: Volúbilis. Construida sobre una colina fértil cerca de las montañas del Atlas, Volúbilis era una joya romana en África. Sus calles estaban perfectamente trazadas, con mosaicos de colores, templos dedicados a los dioses y villas decoradas con mármol. Los olivos crecían en torno a la ciudad, y el aceite que producían era tan valioso que se exportaba a Roma misma. Los bereberes, que durante siglos habían vivido como pueblos libres, comenzaron a mezclarse con los colonos romanos. Algunos adoptaron sus costumbres, aprendieron su idioma e incluso sirvieron en las legiones imperiales. Otros, sin embargo, mantuvieron su independencia en las montañas y el desierto, lejos del control romano. Volúbilis era un centro de riqueza, cultura y poder. Allí se sentía el pulso de una civilización que parecía eterna. Pero los siglos traen cambios inevitables. Poco a poco, Roma empezó a perder fuerza. Las invasiones bárbaras en Europa, las guerras internas y los problemas económicos debilitaron al imperio. Cuando los romanos se retiraron, hacia el siglo V, dejaron atrás sus templos, sus columnas y sus caminos, pero también un legado invisible: la idea de una sociedad organizada, de leyes, de comercio y de arquitectura. Marruecos heredó parte de esa estructura, que más tarde serviría de base para los reinos que vendrían. Así, entre ruinas doradas por el sol, el eco de los pasos romanos fue desapareciendo, pero no del todo, porque las piedras de Volúbilis seguirían en pie, recordando al mundo que Marruecos, incluso bajo el poder extranjero, nunca dejó de ser una tierra con alma propia, esperando el amanecer de su siguiente gran transformación. Oye, si esta historia te está emocionando tanto como a mí, si estás sintiendo ese orgullo por Marruecos, por su fuerza, por su espíritu que nunca se rindió, entonces no olvides apoyar este video. Dale me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Tu apoyo hace una diferencia enorme. Cada vez que das like o te suscribes, ayudas a que esta historia llegue a más personas que, como tú, aman aprender, reflexionar y sentirse parte de algo más grande. Así que hazlo ahora, mientras seguimos con este viaje por la historia de Marruecos, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. 4. El despertar islámico. La llegada del Islam, siglo VII. Después de siglos en los que las ruinas romanas quedaron envueltas por el polvo y el silencio, un nuevo viento comenzó a soplar desde el desierto de Arabia. Era un viento diferente, cargado de fe, de unidad y de una nueva visión del mundo. Ese viento traía consigo el mensaje del profeta Mahoma y el nacimiento de una religión que cambiaría para siempre la historia de Marruecos: el Islam. Corría el siglo VII, cuando las caravanas y los comerciantes comenzaron a llevar las palabras del Corán a las tierras del norte de África. Al principio, los bereberes escuchaban con curiosidad. Ellos, acostumbrados a resistir imperios, vieron en esta nueva fe algo distinto. No una imposición, sino una causa que hablaba de justicia, fraternidad y de un solo Dios que no hacía distinciones entre pueblos. Los primeros contactos fueron pacíficos. Los árabes no llegaron como conquistadores al principio, sino como portadores de una idea espiritual. Sin embargo, la expansión del Islam también tuvo su lado militar, y poco a poco las tribus bereberes fueron incorporándose al nuevo orden. Algunas resistieron, otras se unieron voluntariamente, pero con el tiempo la fe islámica se extendió desde el desierto hasta las montañas del Atlas, uniendo regiones que antes estaban divididas por clanes y dialectos. El Islam no solo transformó la religión de Marruecos, sino también su forma de vida.
Las oraciones, los mercados, las leyes y la organización social comenzaron a girar en torno a los principios del Corán. Se construyeron las primeras mezquitas en las aldeas y ciudades, donde antes había templos romanos en ruinas. La lengua árabe se convirtió en el nuevo idioma de la fe, la ciencia y el comercio, mezclándose con las raíces bereberes para dar origen a una cultura rica y única. Los bereberes adoptaron el Islam con pasión, pero sin renunciar a su espíritu libre. En poco tiempo, se convirtieron en defensores y guerreros del nuevo credo. Muchos de ellos se unirían a los ejércitos musulmanes que cruzarían el desierto del Sahara, el Mediterráneo e incluso las montañas de España. Fue un verdadero despertar espiritual y político. Marruecos, que durante siglos había sido un mosaico de pueblos dispersos, comenzó a sentir por primera vez la idea de una nación unida por la fe y la identidad. La tierra que había visto pasar a fenicios, romanos y cartagineses ahora se preparaba para escribir un nuevo capítulo de grandeza. Y ese capítulo comenzaría con el surgimiento de una dinastía nacida de esa mezcla perfecta entre la raíz bereber y la fe islámica. La dinastía idrisí, la primera que daría forma al Marruecos independiente y orgulloso que el mundo conocería. 5. El primer reino islámico, la dinastía idrisí, siglo V. El viento del Islam ya soplaba fuerte en el norte de África, pero Marruecos aún no era un reino unificado. Las tribus bereberes habían abrazado la nueva fe, aunque cada una seguía gobernándose a su manera, sin un líder común. Fue entonces cuando el destino trajo a estas tierras a un hombre que cambiaría para siempre la historia del país, Idris I. Idris era descendiente directo del profeta Mahoma, un hombre de sangre noble y espíritu valiente. Huía de las guerras políticas que sacudían al mundo islámico en Oriente y buscaba un refugio donde pudiera vivir su fe y fundar algo nuevo. Después de un largo viaje, llegó al norte de Marruecos, a una región de valles verdes y montañas protectoras. Allí fue recibido por las tribus bereberes, que vieron en él no solo un forastero, sino un guía. Con sabiduría y justicia, Idris comenzó a unir a los pueblos bajo una sola bandera y una sola fe. No impuso su autoridad con la espada, sino con respeto y diplomacia. Los bereberes, que siempre habían valorado la libertad, encontraron en él un líder diferente, alguien que no los dominaba, sino que los inspiraba. Así nació el primer reino islámico independiente de Marruecos, con su centro en Fez, la ciudad que Idris fundó y que más tarde se convertiría en una joya cultural del mundo islámico. Fez no tardó en crecer. Sus calles se llenaron de comerciantes, artesanos y sabios. Era un lugar donde las caravanas traían oro del África negra, especias del Oriente y seda de Andalucía. Bajo la guía de Idris y luego de su hijo Idris II, el reino se consolidó como un puente entre el mundo árabe y el mundo bereber. La ciudad se transformó en un centro de conocimiento y espiritualidad. Se construyeron mezquitas, escuelas coránicas y mercados vibrantes, mientras la arquitectura islámica comenzaba a dejar su huella en cada piedra tallada. Pero más allá del esplendor, lo que realmente distinguió a los idrisíes fue su independencia. Mientras otros reinos del norte de África caían bajo el control de imperios extranjeros, Marruecos se mantenía libre. Su gente aprendió que podían creer en un solo Dios, pero seguir siendo dueños de su destino. El legado de la dinastía idrisí fue inmenso. Dieron forma a una identidad marroquí unida por la fe, el conocimiento y la autonomía. Y aunque con el tiempo nuevos poderes surgirían y los idrisíes desaparecerían, lo que dejaron plantado fue una semilla. La idea de un Marruecos soberano, orgulloso y profundamente espiritual, una tierra que aprendería a resistir, adaptarse y renacer una y otra vez. Y esa semilla
pronto germinaría en el surgimiento de un nuevo poder que vendría del sur, trayendo consigo el fervor religioso y la ambición de construir un imperio. Así comenzaría la era de los almorávides, los guerreros del desierto que cambiarían el mapa de África y Europa. 6. El esplendor almorávide, siglos XI-XII. El tiempo siguió su curso y el legado de los idrisíes dejó profundas raíces en Marruecos. Sin embargo, los siglos siguientes no serían tranquilos. Nuevas tribus surgían, nuevos líderes se proclamaban, y la fe islámica, aunque viva, empezaba a dividirse en interpretaciones distintas. En medio de esa fragmentación, desde el corazón ardiente del desierto del Sahara, se levantó un nuevo poder, los almorávides. Todo comenzó con un grupo de bereberes nómadas del desierto, los Sanaya, quienes vivían entre las dunas del Sahara occidental. Eran hombres duros, acostumbrados al calor insoportable, a la escasez de agua y a los largos silencios del desierto. Entre ellos nació un movimiento religioso y político liderado por un hombre llamado Abdallah ibn Yassin, un predicador que soñaba con restaurar la pureza del Islam. Su mensaje era claro y poderoso: volver a las raíces de la fe, eliminar la corrupción y unir a los pueblos bajo una misma bandera religiosa. Los almorávides se convirtieron en un ejército de creyentes disciplinados, vestidos con velos azules que solo dejaban ver sus ojos. Su fe era su escudo y su causa, su espada. En poco tiempo comenzaron a conquistar las regiones del sur, unificando tribus que antes vivían separadas. Avanzaron hacia el norte y fundaron una ciudad que cambiaría la historia para siempre, Marrakech, en el año 1062. Marrakech no tardó en convertirse en el corazón del poder almorávide. Sus murallas de adobe rojo se alzaban en medio del desierto como un espejismo hecho realidad. Allí se construyeron mezquitas, jardines, caravansares y palacios. La ciudad se llenó de comerciantes que traían oro del Sudán, sal del Sahara y seda de Al-Ándalus. Era el punto donde África y Europa se daban la mano. Bajo el mando de Yusuf ibn Tashfin, el imperio almorávide alcanzó su máximo esplendor. Este líder bereber no solo consolidó Marruecos, sino que también cruzó el mar hacia España, respondiendo al llamado de los reinos musulmanes andalusíes que estaban siendo atacados por los cristianos. En 1086, Yusuf y su ejército cruzaron el estrecho de Gibraltar y vencieron en la batalla de Sagrajas, frenando la expansión cristiana y devolviendo esperanza a Al-Ándalus. Durante su gobierno, el imperio almorávide se extendió desde el río Senegal hasta Zaragoza, abarcando buena parte del norte de África y del sur de la península ibérica. Fue una época de gran esplendor, donde la religión, la cultura y el comercio florecieron juntos. Marrakech se transformó en una joya de conocimiento y poder, uniendo el espíritu del desierto con la elegancia del mundo islámico. Pero como toda gran historia, el auge trajo consigo el inicio del declive. Con el paso del tiempo, los almorávides comenzaron a volverse rígidos, demasiado estrictos en su interpretación de la fe. La sociedad empezó a cansarse de su severidad, y nuevas ideas comenzaron a germinar en las montañas del Atlas. De allí surgiría otro movimiento, también nacido de la fe, pero con una visión más reformadora y expansiva. Así, mientras el sol se ponía sobre las murallas de Marrakech, una nueva fuerza se preparaba para desafiar a los almorávides. Los almohades, los unificadores del occidente islámico, que transformarían el mapa de Marruecos y volverían a llevar su gloria más allá de los mares. 7. El auge almohade. Un imperio en dos continentes, mientras el sol del poder almorávide se desvanecía lentamente sobre las murallas rojas de Marrakech. En las montañas del Alto Atlas comenzó a oírse un nuevo murmullo. Era el eco de un movimiento religioso que prometía devolver la pureza de la fe
y la justicia al mundo islámico. Aquel movimiento nacido entre los bereberes no tardaría en convertirse en un torrente imparable, los almohades. Todo comenzó con un hombre llamado Ibn Tumart, un predicador apasionado que provenía de las tribus más mudas del Atlas. Era un reformador que creía que el Islam se había desviado del camino verdadero, corrompido por la riqueza y el poder. Predicaba austeridad, conocimiento y fe sincera. Su voz, firme y encendida, atrajo a miles de seguidores que lo consideraban el Mahdi, el elegido de Dios para guiar al pueblo. Después de su muerte, su discípulo Abd al-Mumin tomó el mando y convirtió la fe en fuerza. Organizó un ejército disciplinado y con una visión clara marchó hacia el norte. En poco tiempo, los almohades derrotaron a los almorávides y tomaron Marrakech en 1147, transformándola nuevamente en el corazón de un nuevo imperio. Pero este no era un poder cualquiera. Los almohades no solo unificaron Marruecos, sino que extendieron sus dominios más allá del desierto y del mar. Conquistaron Argelia, Túnez y buena parte de Al-Ándalus, creando un imperio que abarcaba 2 continentes. Su bandera ondeaba desde el Atlántico hasta Trípoli, desde las arenas del Sahara hasta las murallas de Sevilla. Durante su gobierno, Marruecos vivió una de las épocas más espléndidas de su historia. Los almohades fueron grandes constructores y amantes del conocimiento. En Marrakech se erigió la Kutubía, una mezquita majestuosa cuya torre aún domina el horizonte de la ciudad. En Sevilla levantaron la Giralda, una obra maestra de la arquitectura islámica que siglos después inspiraría la famosa Torre de Rabat, la Torre Hassan. Los filósofos y científicos florecieron bajo su protección. Nombres como Averroes, Ibn Rushd y Maimónides alcanzaron fama universal, enseñando sobre razón, fe y medicina. Las bibliotecas se llenaron de manuscritos y las caravanas transportaban no solo oro y especias, sino también ideas que cruzaban el desierto y el mar. Pero como todo imperio que alcanza la cumbre, los almohades también comenzaron a debilitarse. Su rigidez religiosa generó divisiones, y las guerras internas con los reinos cristianos de España desgastaron su fuerza. En 1212 sufrieron una gran derrota en la batalla de las Navas de Tolosa, que marcó el inicio de su caída. Poco a poco, las provincias más lejanas se rebelaron, los líderes locales se independizaron, y el imperio que alguna vez había unido el occidente islámico empezó a desmoronarse. Sin embargo, los almohades dejaron una huella imborrable. Construyeron ciudades, difundieron el saber y consolidaron una identidad que aún hoy late en las calles de Marruecos. Y cuando su poder finalmente se desvaneció, de las cenizas de su grandeza nacería un nuevo capítulo en la historia del país. Un tiempo de reinos fragmentados, luchas internas y resistencia. Marruecos se preparaba para una etapa de sombras y desafíos, pero también de redescubrimiento de su espíritu indomable. Un momento, si esta historia te está atrapando, si estás sintiendo la fuerza y el orgullo de Marruecos, detente un segundo y apoya este video. Dale me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Tu clic puede parecer pequeño, pero ayuda muchísimo a que más personas descubran esta historia y se inspiren como tú lo estás haciendo. Hazlo ahora, mientras seguimos con este viaje por el alma de Marruecos, porque lo que viene te va a emocionar aún más. 8. La fragmentación y la resistencia. Siglos XIII. Cuando el poder de los almohades comenzó a desmoronarse, Marruecos entró en una época turbulenta. Los grandes imperios que habían unido las tribus bajo una sola fe se deshacían poco a poco, y el país volvió a dividirse en pequeños reinos y señoríos. Era un tiempo de confusión, de luchas internas, pero también de una sorprendente resistencia, pues, a pesar de las guerras y las crisis, Marruecos nunca perdió su alma ni su identidad.
Las montañas del Atlas, los valles verdes del norte y el desierto del sur se convirtieron en refugio de poderosos clanes bereberes que buscaban mantener su independencia. Algunos seguían las tradiciones de los antiguos almohades, otros creaban sus propios gobiernos. Mientras tanto, las costas se llenaban de comerciantes extranjeros, genoveses, portugueses y castellanos que llegaban buscando oro, sal y especias. Marruecos era un territorio fragmentado, sí, pero seguía siendo un punto vital de conexión entre África, Europa y el mundo islámico. Las ciudades, sin embargo, resistían. Fez, que había sido el corazón del reino idrisí, mantuvo su importancia como centro cultural y espiritual. Allí florecieron las madrasas, escuelas islámicas, las mezquitas y los zocos, donde el conocimiento y el comercio caminaban de la mano. Fez seguía siendo una joya intelectual, un faro en medio de la inestabilidad. En el sur, otras dinastías intentaban tomar el control. Una de las más importantes fue la de los merínidas, una tribu bereber que logró imponer su autoridad durante el siglo XIII. Con ellos, Marruecos volvió a tener una relativa unidad. Construyeron ciudades fortificadas, fundaron universidades, como la famosa Madrasa Bou Inania, y promovieron el arte, la poesía y la ciencia. Fez se transformó bajo su mando en una de las capitales culturales más brillantes del mundo islámico. Pero la historia de Marruecos siempre ha sido la historia de la resistencia. A medida que los merínidas perdían fuerza, nuevos enemigos se acercaban desde el mar. Los portugueses, con su poder naval en expansión, comenzaron a conquistar puertos estratégicos del Atlántico, como Ceuta, tomada en 1415, y más tarde Asila y Alcazarquivir. Buscaban dominar el comercio africano, pero también debilitar al mundo musulmán. A pesar de estas invasiones, los marroquíes no se rindieron. En las montañas, los bereberes se mantenían firmes. En las ciudades, los sabios preservaban la cultura y la fe. En el desierto, las caravanas seguían cruzando las rutas del oro y la sal, recordando que el espíritu de Marruecos no podía ser domado. Era una época de fragmentación, sí, pero también de preparación, como si la tierra misma se alistara para un nuevo renacer. Entre los vientos del desierto y el murmullo del océano, un nuevo poder comenzaba a gestarse en el sur. Uno que devolvería al país su gloria perdida y lo haría temido y respetado una vez más. Pronto llegaría la dinastía Saadí, trayendo consigo un renacimiento de fe, riqueza y poder que pondría nuevamente a Marruecos en el centro de la historia. 9. El renacimiento Saadí, oro, fe y guerra, siglo XVI. De entre las arenas doradas del sur, cuando Marruecos parecía desvanecerse entre invasiones y fragmentos de poder, surgió una nueva llama que devolvería al país su esplendor y orgullo. Esa llama llevaba el nombre de una familia descendiente del profeta Mahoma, los Saadíes. Su aparición marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia marroquí, un capítulo de renacimiento, de riqueza y de gloria, pero también de batallas y sacrificios. Los Saadíes nacieron en el corazón del Valle del Draa, una región árida y mística al borde del desierto. Al principio eran solo líderes religiosos, pero su carisma, su linaje sagrado y su valentía en la lucha contra los invasores portugueses los convirtieron en símbolo de esperanza. Marruecos, cansado de siglos de división, encontró en ellos una causa común: la defensa de la fe y la recuperación del orgullo nacional. Con astucia y fuerza, los saadíes comenzaron a expandirse hacia el norte. Su líder, Mohamed al-Sheikh, logró derrotar a los portugueses y expulsarlos de varias ciudades costeras. Más tarde, tomó Marrakech y Fez, unificando de nuevo el país bajo una sola autoridad.
Fue entonces cuando Marruecos renació como un reino fuerte y respetado, libre de la dominación extranjera. El siglo XVI fue una época de esplendor. Bajo el reinado de Ahmed al-Mansur, conocido como el Dorado, Marruecos alcanzó una de sus cumbres históricas. Al-Mansur fue un gobernante brillante, ambicioso y diplomático. Reconstruyó Marrakech, levantó la famosa mezquita de la Casbah y adornó su ciudad con palacios cubiertos de mármol, oro y mosaicos. Su corte era tan lujosa que los cronistas europeos la comparaban con las de los grandes imperios de Oriente, pero su grandeza no se limitó al arte o la arquitectura. Marruecos se convirtió en una potencia comercial y militar. Las caravanas traían oro del imperio de Songhai, en África Occidental, conquistado por los saadíes en una expedición legendaria. Gracias a ello, el reino se llenó de riquezas y el comercio con Europa floreció. El azúcar, el cobre y las especias marroquíes eran codiciadas por todo el Mediterráneo. Sin embargo, la gloria también trajo tensiones. El rey Al-Mansur tuvo que mantener un delicado equilibrio entre las potencias extranjeras, España, Portugal y el Imperio Otomano. Supo jugar con la diplomacia, aliándose con unos y enfrentando a otros, para mantener la independencia del país. Marruecos se convirtió así en el único reino del norte de África que logró permanecer libre del dominio otomano. Pero tras la muerte de Al-Mansur, la unidad comenzó a resquebrajarse. Sus hijos se disputaron el trono. Las provincias se rebelaron y la abundancia se convirtió en motivo de conflicto. Aún así, el legado saadí no desapareció. Dejaron tras de sí una era de esplendor que puede sentirse hasta hoy en los callejones de Marrakech, donde las tumbas saadíes guardan el silencio majestuoso de una dinastía que devolvió el orgullo a todo un pueblo. Y aunque el oro comenzó a apagarse con el paso del tiempo, una nueva dinastía se levantaba en el horizonte, destinada a heredar el trono y conducir a Marruecos hacia la modernidad. Los alauíes, la familia que hasta hoy sigue reinando y que marcaría el comienzo del Marruecos contemporáneo. 10. La dinastía alauí, el nacimiento del Marruecos moderno, siglo XVII. Después del esplendor y el ocaso de los saadíes, Marruecos volvió a enfrentarse a uno de sus destinos más repetidos, la división. Las provincias se rebelaban, los caudillos locales reclamaban poder y el reino, que había sido fuerte y rico, se fragmentaba una vez más. Pero la historia de Marruecos tiene algo especial. Siempre que parece apagarse, surge una nueva fuerza desde sus raíces. Y esta vez, esa fuerza nacería en el corazón del sur, en la región de Tafilalt, de una familia noble y respetada descendiente del profeta Mahoma, los alauíes. Al principio, los alauíes eran conocidos como líderes religiosos, hombres de palabra y fe. Su ascendencia les daba autoridad moral, pero lo que realmente los hizo diferentes fue su capacidad para unir. En un tiempo de caos, los pueblos bereberes y árabes necesitaban una figura que representara estabilidad, justicia y esperanza. Fue entonces cuando Mulay Rashid, un príncipe hábil y valiente, comenzó su camino hacia la unificación. A través de alianzas, batallas y diplomacia, Mulay Rashid logró hacer lo que muchos antes no pudieron: reunir las tierras dispersas bajo un solo mando. En 1666 fue reconocido como sultán y estableció oficialmente la dinastía alauí, la misma que, siglos después, seguiría reinando Marruecos. Bajo su liderazgo, el país comenzó a recuperar su unidad, su comercio y su dignidad. Tras su muerte, su hermano Mulay Ismail subió al trono, y con él Marruecos entró en una de sus épocas más fuertes y fascinantes. Ismail, conocido como el Rey León, fue un soberano de carácter férreo y una visión monumental. Reinó durante más de medio siglo, 1672-1727,
y convirtió a Marruecos en una potencia temida y respetada. Moulay Ismail organizó un ejército leal llamado los Guiche, formado por soldados de distintas regiones, y construyó una nueva capital, Meknès. La ciudad se transformó en una joya imperial, con murallas gigantes, puertas monumentales y palacios dignos de los grandes emperadores. A menudo se la comparaba con Versalles, la residencia de Luis XIV, con quien Ismail incluso mantuvo correspondencia diplomática. Su ambición no conocía límites. Quería que Marruecos fuera independiente, fuerte y moderno, y que ninguna potencia europea lo dominara. Durante su reinado, expulsó a los invasores extranjeros que aún permanecían en las costas y estableció relaciones comerciales con Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Controló las rutas del Sahara, impulsó la agricultura y fortaleció la administración del Estado. Pero también fue un gobernante de mano dura. Su autoridad era absoluta y su disciplina implacable. A su muerte, el país volvió a enfrentar conflictos sucesorios, como era costumbre en la historia marroquí. Sin embargo, la estructura que dejó fue tan sólida que su dinastía sobrevivió a todos los cambios de los siglos posteriores. Los alauíes aprendieron a adaptarse, a negociar, a resistir, y eso fue lo que les permitió mantenerse en el poder incluso cuando el mundo que los rodeaba se transformaba. Así, mientras Europa avanzaba hacia la modernidad y las colonias se expandían, Marruecos, bajo los alauíes, entraba en una nueva era, una etapa donde el orgullo de su independencia se pondría a prueba una y otra vez. Y pronto, esa prueba llegaría con la fuerza de los cañones y las ambiciones extranjeras del siglo XIX. 11. El desafío europeo y el siglo XIX. El siglo XIX fue, para Marruecos, un tiempo de vientos cruzados. Mientras Europa se industrializaba, multiplicando sus fábricas, ejércitos y ambiciones coloniales, Marruecos permanecía fiel a sus tradiciones, observando con prudencia un mundo que cambiaba demasiado rápido. Pero esa calma aparente pronto se rompería. El país, gobernado aún por los sultanes alauíes, se vería obligado a enfrentar una de las pruebas más duras de su historia, el choque con las potencias europeas. Todo comenzó con el comercio. Las naciones europeas, España, Francia, Inglaterra y más tarde Alemania, deseaban controlar las rutas del norte de África. Marruecos, situado en el punto donde el Atlántico se encuentra con el Mediterráneo, era una joya geográfica, una puerta entre continentes. Su costa, sus recursos y su posición estratégica despertaron codicia. El sultán Moulay Abderrahman trató de mantener el equilibrio. Permitió el comercio con Europa, pero defendió la soberanía de su país. Sin embargo, su apoyo a los movimientos de resistencia en Argelia, entonces ocupada por los franceses, enfureció a París. En 1844, los franceses atacaron la ciudad de Tánger y bombardearon Essaouira, forzando al sultán a firmar un tratado que debilitó su autoridad. Fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Las décadas siguientes fueron un juego peligroso. Marruecos trataba de mantenerse neutral mientras Europa aumentaba su presión. En el norte, España, tras perder su imperio americano, buscaba nuevas colonias y fijó su mirada nuevamente en África. En 1859 estalló la Guerra de Tetuán, en la que las tropas españolas invadieron el norte del país y forzaron a Marruecos a pagar una enorme indemnización. A pesar de las derrotas, Marruecos no se rindió. El sultán Moulay Hassan I, que subió al trono en 1873, intentó modernizar el país, reformó el ejército, mejoró la administración e impulsó el comercio. Viajó por todo el reino para fortalecer la autoridad central y mantener la unidad frente a las ambiciones extranjeras.
Pero los desafíos eran inmensos, el mundo estaba cambiando y Marruecos luchaba por adaptarse sin perder su identidad. A finales del siglo XIX, el país se convirtió en el centro de una rivalidad feroz entre potencias. Francia quería anexarlo, España buscaba conservar su influencia en el norte y Gran Bretaña observaba con cautela. Las conspiraciones, los tratados secretos y las presiones diplomáticas comenzaron a rodear al sultanato. El pueblo marroquí, sin embargo, resistía. En los mercados de Fez y Marrakech, la gente hablaba con orgullo de su historia y de su fe. Las montañas del Rif seguían siendo territorio libre, donde ninguna potencia extranjera podía imponer su ley. Pero la tensión era evidente. Marruecos estaba siendo arrastrado lentamente hacia una red de intereses coloniales que pronto lo envolvería por completo. Y así, mientras el siglo XIX llegaba a su fin, el país se encontraba en una encrucijada. Entre el orgullo de su independencia y la presión de los imperios europeos, Marruecos caminaba sobre una cuerda delgada. Lo que vendría después cambiaría su destino para siempre. La división colonial, el protectorado y el nacimiento de una lucha nacional que devolvería la libertad a su pueblo en el siglo siguiente. Hey, si esta historia te está gustando, si te está haciendo sentir orgullo, emoción o curiosidad por Marruecos, apoya este video ahora mismo. Dale me gusta y suscríbete al canal. No te imaginas cuánto ayuda eso a que más personas puedan conocer esta historia y sentir lo mismo que tú estás sintiendo ahora. Vamos, hazlo mientras seguimos con este viaje, porque lo mejor de la historia de Marruecos aún está por venir. 12. El protectorado y la ocupación, 1912-1956. El amanecer del siglo XX trajo consigo una de las etapas más duras y decisivas en la historia de Marruecos. La presión de las potencias europeas había llegado a su punto máximo, y el país, debilitado por conflictos internos y una economía frágil, se convirtió en el nuevo objetivo de los imperios coloniales. Lo que vino después fue una época de ocupación y lucha, pero también de resistencia y esperanza. Todo comenzó en 1912, cuando, tras una serie de crisis diplomáticas entre Francia, España y Alemania, el sultán Moulay Hafid se vio obligado a firmar el Tratado de Fez. A través de este acuerdo, Marruecos fue dividido en dos zonas de influencia. Francia obtuvo el control de la mayor parte del país, el centro y el sur, mientras que España administraría el norte y la región del Sahara. Oficialmente, Marruecos seguía siendo un sultanato, pero en la práctica había perdido su independencia. Los franceses establecieron una administración moderna, construyeron carreteras, ferrocarriles, puertos y escuelas. Su objetivo era transformar Marruecos en una colonia rentable y ordenada. La ciudad de Rabat se convirtió en capital administrativa, mientras que Casablanca comenzó a desarrollarse como un gran centro económico. Sin embargo, estas reformas tenían un precio. Se hicieron principalmente para beneficiar a los colonos europeos, no al pueblo marroquí. Los campesinos perdieron tierras, las tradiciones fueron marginadas y las voces disidentes silenciadas. En el norte, bajo el dominio español, la situación no era muy diferente. Las condiciones de vida eran duras y el control militar era estricto. Pero en estas montañas indómitas, especialmente en el Rif, surgió una llama de resistencia. En 1921, un líder carismático llamado Abd el-Krim se levantó contra los invasores y fundó la República del Rif, un estado independiente que desafiaba tanto a España como a Francia. Su ejército, formado por combatientes bereberes, derrotó a las fuerzas coloniales españolas en la famosa Batalla de Annual, considerada una de las mayores derrotas de Europa en África. Durante algunos años, el Rif fue símbolo de libertad y orgullo. Abd el-Krim soñaba con un Marruecos unido, libre y moderno.
Pero su revolución fue aplastada en 1926, cuando España y Francia unieron fuerzas y lanzaron una ofensiva brutal, usando incluso armas químicas. Aún así, su espíritu de resistencia se convirtió en un legado que inspiraría a futuras generaciones. Con el paso del tiempo, los colonizadores intentaron consolidar su dominio, pero las semillas de la independencia ya estaban plantadas. En los años 40, un nuevo sultán subió al trono, Mohammed V, un líder sabio, sereno y profundamente patriota. Supo ganarse el corazón del pueblo, defendiendo su identidad, su fe y su derecho a la libertad. Mientras el mundo vivía la Segunda Guerra Mundial, Marruecos se convirtió en escenario de intrigas internacionales. Pero Mohammed V aprovechó la situación para fortalecer su posición. En 1947, en un discurso histórico en Tánger, el sultán habló públicamente de independencia y unidad nacional, algo impensable bajo el control francés. Su valentía despertó la conciencia del pueblo. Comenzaron manifestaciones, huelgas y movimientos nacionalistas en todo el país. La respuesta colonial fue violenta. En 1953, los franceses lo desterraron a Madagascar, intentando quebrar la voluntad del pueblo. Pero ese acto tuvo el efecto contrario. Marruecos entero se levantó en protesta. Durante 3 años, la resistencia creció en las ciudades, en las montañas y en el desierto. Los marroquíes, unidos por su fe y por el amor a su tierra, mantuvieron la lucha viva. Finalmente, en 1955, ante la presión internacional y la fuerza del movimiento nacionalista, Francia cedió. Mohammed V regresó triunfante a su país, recibido como un héroe por millones de personas que gritaban su nombre entre lágrimas y banderas. El 2 de marzo de 1956, Marruecos recuperó oficialmente su independencia. Un día después, España reconoció también la soberanía del reino. El país entero renació. El sultán Mohammed V se convirtió en rey, y con él comenzó una nueva era. Las cadenas coloniales se rompieron, pero quedaba mucho por reconstruir. Marruecos volvía a ser libre, dueño de su destino. Y aunque el camino hacia la modernidad sería largo y desafiante, el espíritu del pueblo, forjado en siglos de resistencia, fe y orgullo, brillaba más fuerte que nunca. 13. La independencia y el rey Mohammed V, 1956. El 2 de marzo de 1956 amaneció como un día que Marruecos jamás olvidaría. Después de más de 4 décadas de dominio extranjero, el país entero despertó al fin libre. Las campanas sonaban, los rezos se elevaban en las mezquitas y las calles se llenaban de banderas rojas con la estrella verde, símbolo de esperanza y unidad. Los hombres lloraban, las mujeres cantaban, los niños corrían descalzos por los callejones, repitiendo un solo nombre con emoción, Mohammed V. El regreso del rey fue un momento de fe y renacimiento. Mohammed V no era solo un monarca, era el padre de la independencia, el símbolo de un pueblo que jamás se rindió. Durante años había enfrentado con dignidad la humillación del exilio y la arrogancia colonial. Su retorno en 1955, tras el clamor popular que exigía su vuelta, fue como la llegada de la primavera después de un invierno demasiado largo. Cuando descendió del avión en Rabat, el pueblo lo recibió como si descendiera un libertador. Vestido de blanco, con el rostro sereno y una sonrisa leve, pronunció palabras que quedaron grabadas en la memoria nacional. Hemos regresado del exilio más gloriosos que nunca, trayendo con nosotros la libertad de nuestra patria. Su liderazgo no fue solo político, sino profundamente humano. Mohammed V comprendió que la independencia no era el final del camino, sino el principio de una tarea aún más grande: reconstruir un país que había sido dividido, empobrecido y herido. La administración colonial había dejado una nación con desigualdades, con analfabetismo y con regiones aisladas.
Pero el pueblo tenía lo más importante, una fe inquebrantable en sí mismo. El rey se dedicó a consolidar la unidad nacional, incorporó las antiguas zonas españolas, trabajó para integrar el norte y el sur del país y estableció un nuevo gobierno marroquí. Se fundaron escuelas, se impulsó la educación femenina y se modernizó la agricultura. La capital, Rabat, comenzó a transformarse en un centro político y diplomático, mientras Casablanca se convertía en el motor económico de la nación. Mohammed Sin Peku también se movió con sabiduría en el terreno internacional. En plena Guerra Fría, mantuvo la independencia política de Marruecos, sin inclinarse ni hacia el bloque occidental ni hacia el soviético. Su prioridad era una sola: proteger la soberanía del país. Marruecos se integró en la Liga Árabe y en las Naciones Unidas, mostrando al mundo que era una voz libre y digna en el concierto de las naciones. Sin embargo, el camino no fue fácil. La transición dejó heridas y el reto de construir un Estado moderno exigía sacrificio y paciencia. Pero el espíritu del pueblo marroquí, ese que había resistido imperios, invasiones y desiertos, seguía firme. Bajo el liderazgo del rey, la nación empezó a levantarse piedra a piedra, escuela a escuela, con la mirada puesta en un futuro mejor. Mohammed V se convirtió en un símbolo de humildad y sabiduría. Era un rey que caminaba entre su pueblo, que escuchaba a los campesinos y que hablaba con los trabajadores. Su figura representaba el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, entre la herencia islámica y la apertura hacia el mundo. Su muerte en 1961 fue un golpe profundo para Marruecos. Todo el país lo lloró como a un padre. Pero su legado quedó grabado para siempre: la independencia, la unidad y la dignidad nacional. Su hijo, Hassan II, heredaría no solo el trono, sino también la misión de continuar la construcción del Marruecos moderno que su padre había soñado. Y así, mientras las nuevas generaciones levantaban la mirada hacia un futuro incierto, el eco de las palabras de Mohammed V seguía resonando en el corazón del pueblo. La libertad no se hereda, se conquista y se cuida todos los días. 14. Hassan II, modernización y desafíos del siglo XX. Cuando Mohammed V partió de este mundo en 1961, dejó tras de sí un Marruecos libre, pero todavía joven, inexperto y lleno de retos. Las heridas del colonialismo aún estaban abiertas y el país necesitaba a alguien capaz de guiarlo hacia la estabilidad, sin perder el rumbo de la independencia. Entonces subió al trono su hijo, Hassan II, un hombre inteligente, ambicioso y con una determinación de hierro. Su reinado marcaría profundamente el siglo XX marroquí, una época de modernización, tensiones y construcción nacional. Desde los primeros días de su gobierno, Hassan II comprendió que Marruecos debía mirar hacia adelante. El país había recuperado su libertad, pero aún no tenía una economía fuerte, ni una administración moderna, ni infraestructuras que conectaran sus vastas regiones. Era un reino lleno de contrastes, ciudades que comenzaban a industrializarse y aldeas que aún vivían como en siglos pasados. Su meta fue clara: convertir Marruecos en un estado moderno sin perder su alma tradicional. Durante los primeros años impulsó reformas profundas, fortaleció la monarquía, creó nuevas instituciones y consolidó un sistema político donde el trono se convirtió en el eje de la nación. Al mismo tiempo, lanzó programas de desarrollo, construyó presas, carreteras, escuelas y hospitales. El objetivo era hacer que el progreso llegara tanto al norte como al sur, tanto al desierto como al mar. Pero el camino hacia la modernidad no fue fácil. Los años 60 y 70 fueron tiempos de agitación en todo el mundo, y Marruecos no fue la excepción. Movimientos sociales, huelgas y tensiones políticas marcaron el periodo. Algunos soñaban con una democracia más abierta,
Otros temían perder la estabilidad recién conquistada. Hasán II gobernó con mano firme, convencido de que la autoridad era necesaria para mantener la unidad. Su estilo fuerte le valió tanto críticas como respeto, pero lo cierto es que bajo su reinado Marruecos sobrevivió a momentos que habrían destruido a otros países. En 1975, el rey enfrentó uno de los mayores desafíos de su historia, la cuestión del Sáhara Occidental, un territorio que España abandonaba tras décadas de colonización. En un acto histórico, Hasán II convocó al pueblo marroquí a una movilización pacífica conocida como la Marcha Verde. Más de 350.000 personas cruzaron la frontera con banderas y el Corán en la mano, reclamando el Sahara como parte del territorio nacional. Aquel evento, que asombró al mundo, consolidó su imagen como un líder visionario capaz de unir a toda una nación en torno a una causa común. En los años siguientes, Marruecos se transformó. Se impulsó la agricultura, se fortalecieron los lazos con Occidente y se abrieron nuevas rutas comerciales. El país se convirtió en un puente entre África, Europa y el mundo árabe. Sin embargo, los desafíos seguían presentes. La pobreza rural, el desempleo juvenil y las tensiones políticas internas continuaban siendo heridas abiertas. A pesar de los conflictos, Hasán II logró mantener el equilibrio entre tradición y modernidad. Era un monarca culto, políglota, apasionado por la historia y la diplomacia. Participó activamente en los asuntos del mundo árabe, defendiendo siempre la paz y el diálogo. Marruecos se convirtió, bajo su mando, en un mediador respetado, especialmente en los conflictos entre Oriente y Occidente. Cuando falleció en 1999, después de casi 4 décadas en el poder, Marruecos ya no era el mismo país que había heredado. Había pasado de ser un reino postcolonial a convertirse en un estado moderno, con una identidad firme y un lugar propio en el mundo. Su figura dejó una huella profunda. Para algunos fue un líder autoritario, para otros un arquitecto de la estabilidad. Pero nadie puede negar que su reinado consolidó el Marruecos que hoy conocemos, y cuando el trono pasó a su hijo, Mohamed VI, el país se encontraba frente a una nueva era, un tiempo de apertura, reformas sociales y búsqueda de un equilibrio entre el pasado y el futuro. El nuevo siglo estaba comenzando y con él una nueva visión para el reino marroquí. 15. El Marruecos contemporáneo, Mohamed VI y el futuro. En 1999, tras la muerte de Hasán II, el trono de Marruecos pasó a su hijo, Mohamed VI, un joven monarca educado en Europa, de espíritu moderno, mirada serena y una profunda conciencia del peso histórico que heredaba. Su llegada al poder marcó el inicio de una nueva era, una etapa de apertura, transformación y esperanza para millones de marroquíes que deseaban un país más justo, próspero y conectado con el mundo. Desde el primer día, Mohamed VI dejó claro que su reinado no sería una simple continuación del pasado, sino un paso decidido hacia el futuro. Su primera misión fue acercarse al pueblo, escuchar sus necesidades y humanizar la monarquía. Visitó pueblos pobres, hospitales, aldeas olvidadas y regiones montañosas donde nunca antes había llegado un rey. Aquel gesto sencillo, pero simbólico, despertó una nueva confianza entre los marroquíes. Por primera vez sentían que su líder estaba realmente a su lado. El joven rey emprendió una serie de reformas profundas. En el ámbito social, impulsó una de las transformaciones más significativas del mundo árabe, la reforma del Código de la Familia, la Mudawana, que amplió los derechos de las mujeres, fortaleció la igualdad dentro del matrimonio y promovió una visión más moderna del Islam. Fue un paso histórico que mostró que Marruecos podía evolucionar sin romper con sus valores tradicionales. En el plano económico,
Mohamed VI apostó por la modernización y la inversión extranjera. Bajo su reinado, el país se llenó de nuevos puertos, autopistas, aeropuertos y zonas industriales. Se construyó el puerto de Tánger Med, uno de los más grandes de África y del Mediterráneo, que convirtió al país en un eje logístico global. Se impulsó la energía renovable con proyectos gigantescos como la planta solar de Noor en Ouarzazate, una de las más grandes del mundo, símbolo del compromiso de Marruecos con el futuro verde. En las ciudades surgieron nuevos polos de desarrollo. Casablanca se consolidó como centro financiero, Rabat como capital cultural y diplomática, Marrakech como destino turístico mundial. El turismo, la tecnología y la industria automotriz florecieron, haciendo que Marruecos se convirtiera en una de las economías más dinámicas del continente africano. Pero Mohamed VI no solo se enfocó en el crecimiento económico, también puso énfasis en la identidad nacional y la cohesión social. Reconoció oficialmente la lengua amazigh, bereber, como parte esencial de la herencia marroquí, integrándola en la Constitución. Fomentó la tolerancia religiosa, el diálogo interconfesional y el orgullo cultural. Marruecos pasó a ser visto como un ejemplo de equilibrio. Un país musulmán moderado, estable y abierto, en medio de un mundo árabe marcado por conflictos. Durante su reinado, el país también enfrentó momentos difíciles: crisis económicas globales, desafíos sociales, protestas populares como las del movimiento 20 de febrero en 2011 y tensiones políticas internas. Pero en lugar de responder con represión, el rey optó por el diálogo y la reforma. Promovió una nueva constitución, aprobada ese mismo año, que amplió las libertades individuales, fortaleció el papel del Parlamento y definió un sistema político más participativo. En política exterior, Marruecos ha consolidado su posición como un actor clave en África. Reingresó en la Unión Africana, fortaleció sus lazos con Europa y los países del Golfo y se convirtió en mediador en numerosos conflictos regionales. También reafirmó con firmeza su soberanía sobre el Sahara Occidental, una causa que sigue siendo el corazón de la política nacional. Hoy, Marruecos es una nación en movimiento constante, un país que mira al futuro sin olvidar sus raíces. Sus calles vibran con juventud, tecnología y arte. Sus montañas guardan la sabiduría ancestral de los pueblos bereberes, y sus desiertos, todavía bañados por el sol eterno del Sahara, recuerdan el pasado glorioso de caravanas y reinos que alguna vez unieron continentes. Bajo el reinado de Mohamed VI, el país se ha transformado en un puente entre África, Europa y el mundo árabe. Un lugar donde la tradición se encuentra con la innovación, donde el Islam convive con la modernidad y donde el orgullo de ser marroquí se renueva cada día. Y así, la historia de Marruecos, una historia que comenzó con tribus libres en el desierto, que resistió imperios, invasiones y colonizaciones, sigue viva, escrita con el mismo espíritu que la vio nacer, el de un pueblo que nunca se rindió, que siempre se levantó y que hoy camina con paso firme hacia el porvenir. Y así, después de siglos de conquistas, imperios, guerras y renacimientos, Marruecos sigue ahí, firme, orgulloso y eterno. Porque este país no solo sobrevivió al paso del tiempo, lo venció. Resistió la espada romana, el fuego de los europeos, la dureza del desierto y la sombra de la colonización. Pero nunca, jamás, perdió su alma. Marruecos aprendió que la fuerza de una nación no está en sus muros, ni en sus ejércitos, sino en su memoria, en su fe y en su pueblo. Un pueblo que ha sabido transformar la herida en sabiduría, el dolor en arte, la adversidad en belleza. Desde los bereberes del Atlas hasta los jóvenes de Casablanca, todos forman parte de una misma voz, la voz de un país que aprendió a levantarse cada vez que la historia intentó hacerlo caer.
Y si lo piensas bien, la historia de Marruecos es también la historia de cada uno de nosotros, porque todos alguna vez hemos tenido que resistir, todos hemos sentido que el mundo nos empuja a rendirnos. Todos hemos vivido momentos en los que parecía que no había salida, pero Marruecos nos enseña que la libertad y la dignidad se conquistan luchando, que las raíces profundas jamás se arrancan y que incluso el desierto más árido puede florecer si hay esperanza. Hoy, Marruecos camina hacia el futuro con la mirada en alto, uniendo tradición y modernidad, fe y progreso. Su historia no terminó. Apenas está comenzando un nuevo capítulo, escrito por manos que no temen al cambio, pero que tampoco olvidan quiénes son. Y esa es la gran lección que este país nos deja, que no importa cuántas veces te derriben, lo que importa es cuántas veces decides volver a levantarte. Así es Marruecos, un símbolo de resistencia, de fe y de amor por la vida. Un país que no solo fue forjado por la historia, sino que la escribió con su propio coraje. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has sentido que la vida te ha puesto a prueba? ¿Cuántas veces pensaste que no podrías más y aún así seguiste adelante? Entonces, amigo mío, sin saberlo llevas dentro de ti un pedazo del espíritu marroquí. Porque al final, esta no es solo la historia completa de Marruecos, es también la historia de todos los que se niegan a rendirse. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy importante. Verifica si ya estás suscrito al canal. Si aún no lo estás, hazlo ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana subimos nuevas historias que te harán viajar, reflexionar y sentir orgullo por nuestra historia. Y si este video te inspiró, si te hizo sentir algo dentro, compártelo. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que necesite recordar que los pueblos, igual que las personas, pueden caer 1000 veces, pero siempre pueden levantarse. Tu gesto puede llevar esta historia a más corazones. Así que suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo viaje por la historia completa de los pueblos del mundo.